Gente, ¿cómo andan? Otro video más en el cual vamos a tratar de descifrar lo que está haciendo Bitcoin, lo que puede conllevar el movimiento de Bitcoin para Ethereum y para las altcoins en los próximos meses. Estamos cayendo actualmente, estamos cayendo en el día de hoy. No es algo nuevo para nosotros esta caída. En el día de ayer, para la gente que es miembro del canal, dejamos un análisis bastante profundo del precio de Bitcoin y dijimos, si Bitcoin tiene un retroceso en 4 horas, que puede ser algo totalmente normal, entendiendo que rompemos una resistencia y podemos ver liquidaciones de longs, el precio puede caer por debajo de la zona de volumen y encontrar demanda a corto plazo en la zona de los $106.000. Recuerden que se pueden hacer miembros del canal y acceder a estos análisis fuera de los horarios en los cuales subo video. No obstante, ahora lo que vamos a tratar de hacer es entender por qué a partir de acá dijimos que el precio va a caer, por qué pudimos entender que se iba a dar una caída y si esta media de 55 puede ser confiable para pensar que Bitcoin va a subir a partir de acá, o en cambio podemos pensar que justamente va a ir a esa zona de los 106.000 como mínimo, ¿no? Después cuando llegue a esta zona vemos si puede caer más o no. Ahora, principalmente lo que teníamos que entender y lo que le estaba tratando de explicar a los miembros del canal era que nosotros teníamos una subida que rompía un doble techo. Este doble techo que tenemos acá, el precio lo rompe exactamente el 2 de julio, tiene ese movimiento alcista, y si bien es verdad que consolida y nosotros podemos decir que cuando el precio consolida después de romper una resistencia, pueden aumentar las probabilidades de no caer, ya cuando empezamos a ver velas con absorción por la parte de arriba como estas, y un precio que inmediatamente no se encarga de ir al alza después de testear la resistencia que ahora se transformó en soporte, ya empezábamos a poder predecir alguna que otra caída, ¿no? Efectivamente el precio de Bitcoin está cayendo, entonces aspectos muy importantes que tenemos que entender en cuanto a la acción del precio y en cuanto a este tema de los dobles techos y dobles suelos, ¿no? En este caso doble techo. Acá tenemos un doble techo, que claramente lo podemos ver por esta doble resistencia, y lo que tenemos que entender es que cuando se dan estos dobles techos, mucha gente acá entra en short. Entonces, toda la gente que entró en short exactamente acá, porque vio esta resistencia anterior, y ve que el precio comienza a caer y empieza a tener ganancias en sus shorts, piensan que por la codicia, ¿no?, que maneja el ser humano, a partir de acá el precio va a caer más y se van a hacer ricos con el apalancamiento. Bueno, generalmente cuando esos sentimientos aparecen en el público retail que se apalanca por un doble techo, el precio lo que hace acá es subir, agarrarle ya sea el stop loss o el precio de liquidación a toda la gente que acá se apalancó en short. Entendamos que me refiero a los $108.600, toda la gente que acá se apalancó en short por el doble techo y no tomó ganancias cuando el precio cayó a los 105.500. Bueno, el precio de Bitcoin tenía que subir, pero solamente tenía que subir para liquidar a estos shorts o para agarrarles el stop loss. Entonces, para mí principalmente esa era una razón muy importante por la cual podíamos ver a Bitcoin volver a caer, porque esta subida solamente fue para liquidar shorts, no fue para otra cosa. Entonces, reitero, esta idea la tenemos siempre que tener en nuestra cabeza y tenemos que saber ver esto en el precio. Es muy difícil si estás empezando por ir ver estas cosas, no obstante, yo te las marco para que con el tiempo quizá puedas ir absorbiendo estos patrones importantes. Cuando se dan dobles techos perfectos, dobles resistencias perfectas como estas, mucha gente empieza a entrar en short, se convence de que hay que entrar en short porque hay una doble resistencia, porque el precio cae por debajo de una media, porque empieza a haber una DX positivo, es decir, un precio que toma fuerza bajista por la parte de abajo. Ahí cuando se convencen de que hay que entrar en short, el precio sube, liquidan a esas personas que entraron por un doble techo perfecto, y para mí lo único que sucedió en todo este tramo de mercado son liquidaciones de personas en short. El precio de Bitcoin subió con estas velas verdes simplemente para liquidar posiciones en short. Entonces, ahora tratemos de ver a futuro, ¿no? Tratemos de proyectar a futuro y entender si Bitcoin se puede frenar en el precio actual, entendiendo que está sobre una media de 55 o si hay probabilidades de que siga cayendo. Y lo primero que tengo que decir en el corto plazo es que en función al indicador, en función al monitor bajista que tenemos, al cual le queda todavía justamente desarrollo bajista, y a una DX que se está tornando positivo, es decir, la fuerza bajista está empezando a hacerse notar, vemos que la DX se quiere torcer al alza lentamente, y si se tuerce al alza, efectivamente va a ser para marcar fuerza bajista, va a ser para marcar que la fuerza es de estas velas rojas que estamos viendo. Entonces, en función de eso yo puedo ver, como dije en la sección de miembros, una caída tranquilamente como mínimo hacia los $106.000, la cual en este caso ahora sería para liquidar a posiciones en long, porque la gente que no entró en short acá, entró en long acá. Veamos cómo siempre pierden los que siguen el movimiento del precio y no los que se anticipan. Los que ganan siempre van a ser los que se anticipan. Ahora, los que entran en short por caídas, una vez que el precio
precio cayó, siempre son liquidados con una subida. Y contrariamente, la gente que entra en long por la ruptura de una resistencia o porque el precio está subiendo, son liquidados con la caída que para mí va a continuar. Lo primero que tengo que decir es que en función a que le queda desarrollo al tiempo de esta caída por la parte de abajo en el monitor, ¿no? A este valle verde oscuro que tenemos le queda tiempo todavía. Y en función a que el precio recién tocó una media de 55 con tiempo restante para caer, para mí esta media de 55 la va a romper el precio de Bitcoin. No sé de qué manera, no sé si el precio va a ser algo por el estilo o directamente se va a ir para abajo, pero de acá al lunes vamos a ver a Bitcoin en 106.000, 106.200, 105.900, a ver, visitando toda esta zona de precio. Si vos me preguntás cómo va a caer, cuándo, obviamente no soy adivino, no soy gurú, yo lo que tengo son probabilidades y las probabilidades en función a la acción del precio son de caída. Y las razones las quiero reiterar para que se entienda por qué estoy diciendo lo que digo y para que haya argumentos reales. Primeramente, le queda tiempo para caer y el precio recién está en una media de 55. Segundo, vos me podés decir que estamos en una zona de volumen importante, porque al fin y al cabo si trazamos un perfil de volumen, sí es verdad, estamos cerca de un perfil de volumen. Ahora, este perfil de volumen lo vulneramos al alza y a la baja una vez, dos veces, tres veces, entonces para mí esta zona de volumen ya no es confiable, no es fiable a la hora de pensar que el precio se va a frenar ahí, ¿no? Porque efectivamente, en los últimos días, en las últimas horas, no lo hizo así el precio de Bitcoin. Nunca se frenó en esa zona de volumen. Entonces, ¿por qué tengo que pensar que ahora, con tiempo, para que el precio siga cayendo, se va a frenar acá? No, al menos no es la probabilidad máxima. Entonces, una vez que entendemos que el precio de Bitcoin subió, tuvo esta subida simplemente para liquear shorts y que acá mucha gente entró en long, también porque lo que vio mucha gente es que se rompió esta línea de tendencia, por esto es muy peligroso operar por rupturas. Nosotros tenemos una línea de tendencia, ¿no? Que unía este máximo y este otro máximo. Lo que ve mucha gente cuando se rompe esta línea de tendencia, exactamente el día de ayer, 3 de julio, es que se rompe justamente al alza, entonces la gente entra en long por rupturas porque se rompe la línea al alza, la línea de tendencia al alza, pero tenemos que entender que en esos momentos ya es tarde para entrar. Ustedes no tienen que entrar cuando se rompe la línea de tendencia al alza, tienen que entrar en zonas bajas de un rango, como lo venimos diciendo nosotros hace bastante, que la zona de compra eran 104.000 y como mucho los 96.000 a los cuales nunca llegó Bitcoin, pero no obstante, tenemos que entender que nunca se compra por la ruptura de una línea de tendencia. Hoy la gente que entró en long en los 109.900 el día de ayer, porque vio que se estaba rompiendo esta línea, bueno, hoy tiene la vela roja y si están apalancados con 20x, 30x, 40x, hay muchas, pero muchas probabilidades de que sean liquidados. Entonces, entendamos cómo se opera el mercado, entendamos cuál es la especulación que tenemos que llevar a cabo. Entonces, muy relevante y muy importante entender cómo no operar el mercado, ¿no? Porque a veces tenemos primero cómo no operar el mercado para después entender cómo operarlo. Y a lo que voy es que antes de entender cuándo hay que comprar, lo que tenemos que entender es que no hay que comprar cuando se rompe una línea de tendencia por la parte de arriba. Esos momentos ya son tarde para comprar. A lo sumo, si vos ves un retesteo o ves que el precio se mantiene por encima de esa línea, es decir, si ahora el precio de Bitcoin hubiera hecho esto, algo por el estilo, acá sí podías entrar. No obstante, vemos que claramente no está haciendo eso. El precio de Bitcoin tiene la intención de liquidar a la gente que entró en long por la ruptura de la línea de tendencia, entonces es importantísimo entender que no hay que entrar cuando se rompe la línea, hay que entrar antes. Entonces, como siempre digo, si vos querés acceder a contenido no solamente que tenga que ver con la alt-season, con los gráficos que hay que ver para saber cuándo comprar en la alt-season que se va a venir, sino también para aprender a invertir por tu propia cuenta, para entender a internalizar estos conceptos, los cuales, si bien en los videos públicos los hablo generalmente, en la comunidad privada, en la comunidad en la cual vos podés acceder haciéndote miembro del canal, lo que tratamos de hacer es internalizar mucho más esos conceptos para que vos de acá a un medio plazo, largo plazo, puedas invertir sin estar tan pendiente del ruido exterior, de las noticias, de lo que hizo Trump, de lo que la guerra, a ver, de las noticias que siempre tratan de sesgarnos a la hora de invertir, ¿no? Porque hace 2 días había una guerra y se iba todo para abajo, hoy en día estamos casi tocando máximos históricos, porque la verdad es que el día de ayer estuvimos casi tocando máximos históricos, entonces, como digo siempre, la forma real de operar no es viendo noticias, es sabiendo especular, y lo que trato de hacer en la comunidad es justamente enseñarte a especular y a formar un sistema de especulación para que puedas ganar en criptomonedas, en cualquier mercado en general, el cual vos estés dispuesto a arrancar a invertir. Ahora, siguiendo con lo importante, gráfico diario, lo que está sucediendo en Bitcoin, al no consolidar el precio por encima de la línea de tendencia, es una caída para liquidar a gente en long. Y esto no es distinto, no es diferente a lo que venimos proyectando hace bastante, que es un rango. Es decir, acá mucha gente estaba o pensando que el precio se iba a ir a 120.000 o pensando que se iba a ir a 98.000. Y yo dije, cuando la gente está tan dividida en cuanto a pensamientos bullish, pensamientos de caída, lo que pasa justamente no son ninguna de las dos cosas. Lo que sucede es un rango,
el cual lo venimos proyectando hace rato. Vos podés revisar los videos anteriores en los cuales estamos diciendo lo más probable es que sea un rango, porque la intención del mercado justamente acá es marear a la gente. La intención del mercado es que toda la gente que esté con la flecha para abajo entre en short y sea liquidada, y toda la gente que esté con la flecha para arriba entre en long, por ejemplo, cuando se rompía esta línea de tendencia, y sea liquidada también. Entonces, en función a eso, lo que podemos ver los próximos días es un rango el cual para mí, sin ningún tipo de dudas, va a romper al alza. Es decir, el movimiento final va a ser este. Ahora, antes de eso, van a tratar de marear a la gente un poco, van a tratar de que entren en long y sean liquidados, de que entren en short y sean liquidados, tal y como está pasando en los últimos días, en los últimos 2 días. Entonces, Bitcoin a corto plazo, claramente bajista, porque le queda tiempo para caer, porque la zona de volumen que marcamos recién y que vimos anteriormente, si quieren la vuelvo a trazar, esta zona de volumen que tenemos acá no fue respetada y no creo que sea respetada ahora. Entonces, targets para Bitcoin principalmente los 106.000, e incluso tenemos que esperar que el precio se detenga justamente en los 106.000, porque si Bitcoin no se detiene en los 106.000 dólares, puede caer un poco más y no sería nada, pero nada extraño. Puede caer incluso por debajo del soporte anterior, y adivinen lo que va a suceder si el precio de Bitcoin cae por debajo del soporte anterior. Claramente acá la gente, al ver que se rompió un soporte, va a estar entrando en short. Y cuando entren en short, acá va a ser la oportunidad, al menos de alta probabilidad, no de certezas, no tenemos certezas en el mercado, pero sí de alta probabilidad de entrar en long o en compra. Y así nos vamos manejando en el rango en el cual les estoy diciendo, liquidando shorts y liquidando long. Bueno, Ethereum replicando el movimiento de Bitcoin. Generalmente cuando Bitcoin cae con fuerza, con una vela roja contundente, Ethereum replica ese movimiento, excepto que esté muy pero muy alcista o en un movimiento de subida parabólica. Ethereum suele copiar estos movimientos de Bitcoin. Entonces, si cae Bitcoin, cae Ethereum en función al momento en el cual está, y si cae Ethereum, caen las criptos. No es nada nuevo, no obstante, una vela roja en el diario para Ethereum a mí no me cambia mi proyección general y no me cambia que esto simplemente haga el mismo rango que está haciendo Bitcoin para terminar rompiendo al alza. Ahora, tema criptomonedas, tema del season, como les digo siempre, es un tema mucho más delicado, el cual prefiero tratarlo con la gente que es miembro del canal, porque considero que son gente que está mucho más enfocada en aprender y no simplemente en ir a comprar lo que uno les dice que vaya a comprar, ¿no? Justamente esa no es mi intención de este sector del canal de YouTube. Si vos te haces miembro del canal, tenés que saber que yo no voy a dar señales, sino que voy a tratar de enseñarte cómo ver y cómo analizar el mercado. Después las decisiones las tomás vos, qué comprar también es una decisión que tomás vos. Si bien te muestro lo que estoy comprando yo, no es la intención del canal dar órdenes o dar señales de compra o de venta. Sí, por ahí entender qué gráficos tenemos que ver a la hora de entrar en altcoins o salir. Yo creo que hay un gráfico el cual la mayoría de los canales de YouTube no lo están viendo, y lo trabajo justamente en esta parte del canal, el cual para mí siempre se encargó de darnos las mejores zonas de compra para las altcoins. No obstante, tenemos que entender que si vos vas a invertir dinero en altcoins, tenés que invertir un dinero que estés primeramente dispuesto a mantener mucho tiempo, y después también tenés que entender que las compras tienen que ser escalonadas, porque si vos pensás que vas a saber cuándo un mercado tan bajista como el de las altcoins va a subir y va a explotar, yo te digo que lo más probable es que estés confundido y que no aciertes al invertir el 100% de tu capital en un determinado o en un solo precio, en un solo target de compra. Por eso es que digo, dividan su capital, hagan compras escalonadas, inviertan en los proyectos en los cuales ustedes piensan que tiene más utilidad de invertir, que son más útiles justamente para el mercado cripto, y a partir de ahí vayan haciendo compras escalonadas, entendiendo que a medida que el precio de un altcoin sube no se tiene que comprar. Eso es una trampa en la cual mucha gente cae. A medida que el precio sube no se compra, se va vendiendo, y a medida que el precio cae se pueden hacer compras escalonadas. SP500, bastante aburrido analizar el SP500, porque el SP500 estaba divertido analizarlo cuando cayó. Cuando cayó dijimos, ahora es divertido el SP500 porque cuando cae el precio nos da oportunidad de compras. Hoy estamos subiendo por encima de una media, no hay nada que decir, acá no se compra, y hasta no ver un retroceso no hay compras en el SP. En el oro sí tenemos un patrón de compra importante, el oro lo estamos analizando seguido en la comunidad privada. El patrón alcista en el oro ya lo describí varias veces en videos anteriores, no obstante, todavía estamos a tiempo de poder tener alguna entrada. Es una zona de consolidación, esta claramente es una zona de consolidación posterior a una subida. En esta zona generalmente hacen dudar a la gente, para mí al menos en mi opinión, a esto le queda todavía alguna que otra tirada alcista en el oro. No obstante, entendé que es una inversión arriesgada hoy el oro. Hoy el oro es una inversión arriesgada en función a la subida que ya tuvimos en el pasado. Y si bien es verdad, podemos estar ante un escenario parecido a este, reitero, de consolidación, simplemente consolidación para seguir subiendo. Nunca sabemos cuándo esto va a terminar en la finalización de la tendencia alcista y en una caída. Por eso es que yo subí un video también en la parte de miembros. Este activo tiene futuro bullish a años y es para mí un activo el cual no subió todavía como subió el oro, y tiene para mí un margen de ganancia mayor. No obstante, en gráfico diario de acá a una semana, 2 semanas,
el oro puede ser alcista tranquilamente, pero cuidado porque ya subió bastante. A veces no tenemos que ir a gráficos mensuales, a gráficos de largo plazo y ver que realmente el oro viene subiendo hace mucho, pero mucho tiempo. Desde el 2019 tenemos una subida fuerte en el oro y desde el 2023 nos despegamos de una media de 10 periodos, nos pusimos por encima de una media de 10 periodos y ya cuando las subidas son tan pero tan parabólicas, tenemos que tener sumo pero sumo cuidado. Como siempre digo, estos activos se compran idealmente en retrocesos. Cuando está subiendo, ¿podés encontrar alguna compra a corto plazo? Sí, obvio. Ahora, siempre mejor, en función a las probabilidades que tenemos de ganar, comprar en los retrocesos. Entonces, gente, este fue el video de hoy. Recuerden, Bitcoin para mí bajista. Esto no quiere decir que no pueda tener alguna BC, que no pueda volver a los 108.900, tener un rango y después caer. No obstante, lo que proyecto yo es de acá a 2 días, 3 días, y eso es un Bitcoin mínimamente en los $106.000 y como máximo, en el peor de los casos, por debajo justamente de este soporte anterior, para que acá toda la gente entre en short, para que acá toda la gente tenga sensaciones bajistas y ahí comience otra vez el rango, o se siga dando, mejor dicho, no comience, sino se siga dando ese rango del cual estamos hablando. Si el video te gustó, te puedes suscribir, le puedes dar me gusta. Si estás comprometido a aprender a invertir y no simplemente a acceder a una comunidad de señales, podés darle al botón unirse que está en la parte de abajo. No obstante, con que le des me gusta, con que te suscribas, con que me dejes un comentario, a mí me ayuda un montón a seguir difundiendo el contenido que hago. Nos vemos en la próxima, cuídense y chau.